como salud, como temas previsionales, para que justamente las personas tengan oportunidad, se iguale la cancha y puedan insertarse a esa economía libre y ser agentes económicos. Eso fue lo primero que hicimos, y con este nuevo modelo económico pasamos a la reforma macroeconómica, establecimos reglas de equilibrio fiscal a nivel de ley, es el Congreso el que aprueba las modificaciones de las normas de equilibrio fiscal, le dimos autonomía constitucional al Banco Central de Reserva, que ve temas de déficit presupuestal, tasas de interés, tuvimos un fortalecimiento del marco regulatorio macrofiscal y del sistema financiero para justamente volvernos atractivo y tener un sistema financiero sólido con reglas internacionales que otorguen prestigio y seguridad a los que quieren invertir. Luego pasamos a una etapa muy agresiva de promoción de inversiones, hubo las giras de promoción de inversión privada, implementamos mecanismos de asociación público-privada, que de cierta manera justifican el marco de promoción que nuestro país tiene. Nuestro país tiene un marco de promoción que incluye convenios de estabilidad jurídica y además la solución de controversias en sede internacional. ¿Por qué? Porque como reflejo tenemos una debilidad institucional en cuanto al Poder Judicial. Entonces, y a las reglas de inversión. Hemos tenido variaciones en el régimen, hoy tenemos un nuevo régimen de asociación pública-privada y de obras por impuesto orientado hacia nuestra intención de ser un país OCDE. No hemos logrado ingresar al Club de Buenas Prácticas de la OCDE, yo presidí la comisión en el Congreso, creo que Perú tiene todo para postular nuevamente y ser un país OCDE, pero ahí todavía hay que corregir unos temas. Después cambiamos el rol del Estado peruano. El rol del Estado peruano empresario se transformó en un rol subsidiario de la actividad estatal. Yo no digo que esté mal que el Estado pueda participar en determinadas actividades económicas, el PPT lo dice, vemos Colombia con Ecopetrol, vemos Chile en menor medida con el tema de la empresa que administra el cobre o comercializa combustible, pero en el caso del Perú, al haber este marco de promoción de la inversión privada, la actividad del Estado peruano en la economía se ha replegado. Tenemos un rol subsidiario para aquellas actividades donde los privados no llegan. Y quinto, tenemos la simplificación, hicimos una gran simplificación del régimen tributario para incrementar la presión tributaria, la recaudación, redujimos los impuestos a 4 y implementamos una reforma arancelaria muy ambiciosa de mano de multilaterales, estuvo el Banco Mundial acompañándonos en este proceso. ¿Para qué? Para conectar al país con los mercados internacionales. La competitividad empresarial también se fomentó en esta apertura de mercados y apertura arancelaria. Se creó, ya más reciente, la marca Perú, como una marca exitosa de empresas peruanas que salían en búsqueda de inversiones, pero también de alianzas para crecer hacia afuera. Creo que estos son las 5 insignias que nos trajo la implementación de este nuevo modelo económico, que se ha traducido en cifras impresionantes de reducción de la pobreza. Hemos tenido tasas de crecimiento de 7%, que han significado que en alguna oportunidad seamos vistos como el milagro latinoamericano. Hoy la situación es muy difícil, tenemos una de las caídas más drásticas de la economía a nivel mundial y una debilidad institucional que hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Creo que con miras al bicentenario, las reformas de segunda generación, porque todas estas académicamente pertenecen al campo de las reformas de primera generación, nosotros vamos a entrar a las reformas de segunda generación, algunas las hemos hecho tímidamente, como el tema de los reguladores, como islas de eficiencia en la promoción de la inversión privada, pero nos queda aún estas reformas que creo yo son las más importantes y las que deben significar el agotamiento del capital político de aquel candidato o candidata que en el 2021 se ponga la banda presidencial. La persona que ocupe la presidencia de la República de nuestro país
debería agotar su capital político en implementar estas 4 reformas, que es la reforma de la estructura del Estado y el régimen del servicio civil, que he visto que ustedes también están empezando con un crédito del BID, la reforma del sistema de salud, que ha sido caótico, catastrófico en esta pandemia, la reforma educativa, que de hecho Gustavo tiene muchísimas ideas y creo que tiene mucho que aportar, y la lucha contra la informalidad. Al igual que ustedes, nuestras tasas de informalidad bordean el 70%, más o menos 74%, 7 de cada 10 peruanos está en la informalidad, así que hablar de derechos laborales en nuestro país es la minoría, porque la gran mayoría de peruanos no tiene derechos de ningún tipo respecto a una relación laboral. Entonces voy a empezar con la reforma del Estado peruano y el servicio civil. En primer lugar, creemos que, como ocurre en cualquier situación de la vida cotidiana, el Perú necesita empezar a planificar. La planificación estratégica se tiene que traducir en el establecimiento de un centro de gobierno que aglutine el poder muy cerca del presidente de la República para empezar a planificar. El tema de presupuesto por resultados, calidad de gasto, van acorde con estos conceptos. Nosotros proponemos modificar, evaluar y corregir políticas públicas desde este centro de gobierno, lo han hecho en su momento países de la OECD, y aplican no solamente a todo nivel de gobierno, sino a toda la organización del Estado. Nosotros hoy ya tenemos un viceministerio de gobernanza y de evaluación de políticas públicas, recomendación de nuestra intención de ingresar a la OCDE. Creo que es el primer paso para implementar esta planificación estratégica que permitirá que salgan desde el Poder Ejecutivo las unidades de delivery que transmitan capacidades, que destraben proyectos, que planteen modificaciones normativas hacia otros niveles de gobierno y en forma transversal. La reducción del aparato estatal creo que es un mal endémico. En nuestro país lo único que ha crecido es el empleo público, el empleo en el sector privado se ha contraído, y es absurdo porque la calidad de los servicios públicos es pésima, es muy mala, al menos salud y educación, que son los básicos, y por eso nosotros creemos que hay que reducir el número de ministerios, fusionar y aglutinar esfuerzos sectoriales y realizar una redistribución de las materias que significan un ministerio. Un caso puntual y específico del que hemos hablado y que se habla mucho en Perú es el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, y Teodora me entenderá, ella que está en Hacienda. Nosotros creemos que es inviable mantener junto Hacienda y Economía. Hacienda cuida la caja fiscal y Economía, en el rol de promoción de la inversión, tiene una tendencia al gasto, hemos metido el tema de calidad de gasto, pero como que esas dos miradas se entrecruzan y siempre termina imponiéndose la de Hacienda. Entonces sí creemos que es mejor quizás pasar al Viceministerio de Economía a una agencia de promoción de la inversión o de otro tipo, y dejar al Ministerio de Hacienda con el cuidado de la caja fiscal, la protección del equilibrio macroeconómico, etcétera, etcétera. Luego, creemos que es necesaria ampliar la reforma del servicio civil. Nosotros lo hicimos, si apostamos por un servicio civil, se aprobó la ley, hemos empezado a nivel de los órganos transversales, todos los que son los sistemas administrativos, el sistema de tesorería, de contabilidad, de administración, en cualquier instancia de gobierno y a nivel nacional. Las restricciones han sido presupuestales y políticas. Ha habido sectores que se oponen, por ejemplo el Poder Judicial, donde se aprobó un régimen de carrera del Poder Judicial, y hay siempre esta controversia entre si la especialidad requiere un régimen de carrera ad hoc para una entidad o todos podemos estar bajo el régimen del servicio civil. Hoy tenemos diversos regímenes, es el Estado peruano el principal incumplidor de derechos laborales con un régimen de contratación administrativa temporal, cuyos contratos son tan temporales que duran 15 años, 12 años. Entonces hay que mirar, hay que cambiar eso y hay que, yo creo, pedir a los multilaterales que nos ayudan a culminar la implementación de la reforma del servicio civil. Luego están, no menos importantes, este es un orden académico,
pero luego están las reformas en salud y educación, los 3 servicios básicos cuya calidad mide el nivel de desarrollo de los países, en esencia son salud, educación y el tema previsional. En los 3, nuestro país está jalado. Hemos sido sumamente deficientes en la prestación de estos servicios. La pandemia ha desnudado las falencias estructurales que como Estado peruano tenemos. Los resultados han sido drásticamente calamitosos. La ejecución presupuestal, por ejemplo, del Ministerio de Salud ha sido de aproximadamente el 35% del total del presupuesto asignado. Y estamos septiembre. O sea, no sabemos gastar, no sabemos comprar. Compramos mal, gastamos mal, y eso se refleja en la pésima calidad del servicio que le damos a los usuarios. Y justamente son los usuarios de los servicios de salud y educación las personas de menos recursos de nuestro país. Entonces, lo que planteamos, en primer lugar, y dada la situación de emergencia, es que tanto las competencias en materia de salud y educación fueron parte del proceso de centralización nacional que nuestro país emprendió y que no hemos culminado exitosamente, sean recentralizadas. Sea el Poder Ejecutivo las que las asuma y replantee una acreditación de capacidades por parte de los gobiernos subnacionales. A mí no me gusta decirles gobiernos subnacionales, acá son gobiernos regionales y locales, pero estos gobiernos no recibieron presupuesto, dinero, recibieron bienes, recibieron personal, pero lo que nunca recibieron es capacidades. Entonces, no están en condiciones de prestar adecuadamente estos servicios, y los servicios de salud a nivel nacional han colapsado. ¿Es la oportunidad? Sí, creo que es la oportunidad. Tiene que recentralizarse esas funciones a nivel del gobierno nacional y crearse un nuevo mecanismo de acreditación que soporte, y lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, el cambio o las modificaciones políticas. En el caso específico del sistema de salud, hay una reforma de la cual se ha escrito mucho en nuestro país y que tiene una discusión de larga data, es la división en forma inmediata entre la actividad prestacional y aquella que corresponde al financiamiento de la salud pública. Este componente, el último, el de financiamiento, tiene un contenido netamente o eminentemente administrativo. El tema prestacional no, estamos hablando de las personas que deben dedicarse a cuidar y a curar a otras personas. Entonces, ahí tenemos que ponerle énfasis a la reforma, dándole eficiencia al uso del financiamiento y mejorando la calidad del gasto público. Que cada solcito que se invierta, cada sol peruano que se invierta en salud, además de rentabilidad económica, tenga también rentabilidad social. Recentralizar no implica un retroceso en el proceso de descentralización, no es que el proceso de descentralización tenga que ser abandonado, no, sino que en las condiciones en las cuales nos ha dejado la pandemia es necesario repensar la certificación que deben cumplir los gobiernos locales y regionales para reasumir funciones. Previo al desarrollo de la separación del aspecto prestacional y del financiamiento de la salud pública, esta recentralización tiene que ejecutarse. Antes de que pasemos a la reforma de división, primero esa competencia tiene que ser del gobierno nacional. Luego, una vez que el gobierno central fortalece el sistema, tanto en el componente prestacional como en el de financiamiento de recursos, infraestructura, provisión de equipamiento, medicamento, nos prepararemos para una nueva descentralización del servicio, pero con un proceso de certificación donde la única forma de transferir la capacidad sea que el gobierno regional acredite estar en condiciones y tener la capacidad para administrar este servicio. La certificación significará la acreditación de capacidades, pero también el mantenimiento de esas capacidades ante los constantes cambios de administración. Cada vez que hay un cambio de autoridades políticas, todo el sistema de salud colapsa. Entonces, lo que queremos es que esta acreditación de capacidades trascienda las gestiones
sin alterar el sistema de administración en estas dos competencias. La mejor evidencia de un sistema de este tipo lo registra Colombia, que ha reforzado incluso el sistema de atención primaria. Luego, la segregación que proponemos de funciones en la parte prestacional y en la parte de financiamiento, creemos que en la función prestacional debe garantizar la dedicación del personal de salud en aspectos vinculados al mejoramiento de la atención y la calidad del servicio. No queremos médicos administrando clínicas ni comprando, queremos médicos curando pacientes, queremos médicos haciendo función médica. En nuestro país se ha distorsionado de forma tal de que hay médicos que en lugar de cumplir su carga horaria en la prestación del servicio médico, termina ocupando su tiempo en funciones administrativas, que son de otra formación académica y de otra experiencia también. Entonces, vamos a reorientar los recursos humanos de los profesionales de la salud a la atención y a la calidad del servicio. Con eso se espera mejorar también el sistema de atención primaria de nuestro país, que ha sido el primero en colapsar. Aquí traigo a colación una publicación que en el 2017 hace la revista The Economist, que señaló que la atención primaria de salud es el sistema nervioso central dentro del sistema de salud de cualquier país. Y ese es el reto que Perú y cualquier país de la región con estas fallas estructurales tiene. El sistema de atención primaria es la primera línea de batalla, el primer componente fundamental para tener un sistema de salud exitoso. Por ejemplo, si hay un proceso de neumonía viral, o incluso en esta época un paciente COVID en etapa inicial sin factores de riesgo o de comorbilidad, no debería convertirse ese paciente en un paciente de la unidad de cuidados intensivos. Si hubiera un sistema eficiente de atención primaria, no tuviéramos los gastos y las complicaciones que hemos visto en los últimos meses. Luego, cuando hablamos del financiamiento, creemos que la medición del financiamiento de la salud pública debe basarse en un elemento muy sencillo, pero absolutamente relevante: la disponibilidad. Cuando hablamos de financiamiento, vamos a hablar de disponibilidad. Este elemento nos permite determinar cuántas de las necesidades de equipamiento, de medicinas, de infraestructura y otras podemos satisfacer y medir en función de parámetros preestablecidos. En el Perú, si una norma técnica exige que por cada 1000 nacidos y hay 25.000 nacimientos por año, debe haber 25 camas UCI, esta regla técnica sería imposible de cumplir porque no hay disponibilidad. Si se tiene esta cantidad de disponibilidad, pediríamos un 100%, pero el óptimo en el mediano plazo deberá ser contar con una disponibilidad del 80%. Esto se puede medir en infraestructura hospitalaria, en cualquier fase del financiamiento, pero hay un tema fundamental en nuestro país que nos va a permitir medir la disponibilidad. Es que aquellas personas que asistan a un centro de salud, un hospital, se vayan con los medicamentos de mayor uso y demanda, para que sea proporcionada esa medicación en el momento en que el paciente del sistema de salud la necesita. Hoy eso no ocurre. La disponibilidad de medicinas es muy baja, el gasto de bolsillo de los pacientes, que nuevamente son los pacientes de menos recursos económicos, es alto porque el sistema de salud no puede proporcionar medicinas. Compramos mal y no aprovechamos esta posición de monopsomio que tiene el Estado para comprar con economías de escala, compitiendo con los privados en mejores condiciones de precio, como ocurre en todos los países de la Comunidad Europea. Lo que queremos es que se aproveche esa calidad de monopsomio que tiene el Estado peruano para comprar medicamentos a bajo costo de calidad y aplicando sistemas de compras uniformizados
que permitan interoperar entre ambas entidades. Luego, sabemos que este proceso será complejo, vamos a orientarnos a un sistema de salud único. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud deberá retomar toda la parte prestacional por esta pandemia. Vemos también que tenemos que reestructurar la segregación del sistema. Ya hemos dicho, por un lado el componente prestacional, por otro el componente de financiamiento, incorporar el sistema de salud pública como un concepto de política pública. Hoy tenemos sistema de salud militar, policial, naval, fuerza aérea. Entonces hay que reestructurar estos componentes de financiamiento hacia el nuevo sistema único. Tan relevante y crítico como la segregación del sistema será poder interoperar. Nosotros tenemos dos grandes prestadores, el Ministerio de Salud con propio financiamiento y el Seguro Social, que es el E-Salud, como lo conocemos nosotros, que administra la seguridad social, que es financiado básicamente por los aportes de los empleadores y los trabajadores. Hoy, estos dos monstruos prestadores no interoperan, no pueden hacer transferencia ni en la prestación ni en la parte económica. La reforma, esta reforma plagada de un camino largo, de errores, de ensayos, pero necesario, nos debiera orientar a una atención oportuna que genere el menor gasto de bolsillo para los tomadores de este servicio fundamental. ¿Qué más? En el caso de la reforma de la educación, esta es una gran apuesta. En la campaña del 2016, digamos que la educación fue uno de los puntos fundamentales, lo decía Gustavo en la parte de tertulia. Nosotros hemos incrementado, ha habido un incremento presupuestal en términos de porcentaje del PBI, tanto especialmente en la parte nominal. Sin embargo, la calidad de la educación no ha mejorado significativamente. Ahí están los resultados de la prueba PISA. No creemos que se trate de una cuestión de presupuesto o de asignación solo de recursos, sin duda es un componente de cualquier reforma, pero acá hay un tema fundamental. Creemos que hay que transformar el recurso más valioso de la cadena educativa, nuestros docentes. Y por supuesto, incorporar un componente de inversión en infraestructura física y tecnológica para lograr una mejor calidad de la enseñanza. ¿Qué proponemos? Lo que hemos visto, haciendo un símil, nuestro país en el último trimestre de este año tendrá un apagón de la señal analógica en la televisión abierta. Básicamente Lima, que es la capital, y Callao, que es una de las provincias, estará integrada al 2021 a la señal abierta de televisión. Una televisión digital implicará tener mejor calidad de imagen, sonido, variedad. Este apagón nos conducirá hasta el 2024. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y lo que decimos es hacer un apagón educativo, un apagón paulatino, donde se vaya cerrando la señal del sistema educativo tradicional, empezando con los lugares con mayor desfase, los que peores resultados tienen en materia educativa, para paulatinamente ir cambiando a las zonas con mayor nivel. Este proceso permitirá la medición sobre la reforma. Los maestros, sin duda, tienen que ser capacitados intensamente en el dominio de tecnologías que les permita usar el material educativo de la red, que es abundante, pero sobre todo nos va a permitir mejorar los contenidos como parte de una política educativa nacional. No se trata solo de avanzar tecnológicamente, sino de mejorar los contenidos que ponemos a distribución de nuestros chicos y nuestros niños. La enseñanza, en parte de habilidades blandas de los maestros, deberá significar dos aspectos: mejoras en la metodología de enseñanzas usando tecnología, y en la medida que el conocimiento se encuentra ya subido en la red, hay que potenciar su capacidad de explicar y mejorar el entendimiento de nuestros chicos. Ver cómo hacemos para que entiendan mejor. Otro gran elemento, sin duda, es el cambio de la infraestructura física, la infraestructura de red y conectividad,
así como las famosas tablets de las que hablábamos también con Arturo, todo esto dentro de un plan de plataforma digital también nacional. ¿Qué más? ¿Se puede hacer en simultáneo el gran cambio en el maestro y en el funcionamiento de la escuela? Creemos que sí. Los docentes más jóvenes tienen una ventaja del dominio de la tecnología, deberán ser agentes de cambio respecto de otros maestros y habrá un periodo de capacitación amplio que implicará una planificación para el proceso de inserción a tiempo completo. Sin duda, hay un gran componente presupuestal. Perú no está en condiciones de poner más plata en materia educativa, porque no va a haber plata, entonces creemos que esta capacidad de endeudamiento que tenemos, que se ha sostenido muy baja en los últimos años, podría ser un apalancamiento para completar esta reforma, incluso a través de financiamiento no reembolsable. La reforma requiere un proceso paulatino, requiere medición y correcciones para mejorarla antes de su total implementación. Y finalmente, la informalidad. Y ahí estamos con cifras muy similares de lo que he podido ver en Paraguay. El mayor problema que enfrenta nuestro país, sin duda, es la informalidad laboral y económica. Esto ha sido claramente evidenciado y desnudado en la pandemia. Incluso la situación económica va a incrementar la informalidad. Vamos a llegar a tasas del 80% según proyecciones que no veíamos en los últimos 30 años. Es un problema estructural más complejo y por lo tanto con más tendencia al fracaso. Se hizo un primer intento de formalización apelando solamente a un tratamiento tributario que no significó un avance en lo absoluto. Creemos que esta reforma tiene que ser abarcada como un sistema, la ley del Poder Ejecutivo así lo permite, porque involucra diversos sectores, pero además uno de estos sectores tiene que liderar la reforma de política pública. La informalidad, de lo que hemos mirado, demanda justamente de este sistema de políticas públicas que tengan aristas de tratamiento tributario. El modelo que ha seguido Chile es bastante bueno, ha habido una recalificación de las micro y pequeñas empresas y del tamaño con incentivos para crecer, un sistema laboral flexible, lo cual demanda un gran espacio de concertación y legitimidad que en nuestro país ha sido muy difícil de lograr, pero que la pandemia y la situación de crisis podría facilitar, considerando que además post pandemia solo el 20% de los peruanos van a tener derechos laborales. El acceso al crédito y la bancarización con garantías del Estado, puede ser el capital del crédito o un esquema de garantía en la tasa de interés, como en algún momento también lo hizo Colombia, recursos para lograr competitividad, fondos con el que se implementó en Colombia para la industria del café, o el fondo de asistencia para MIPES que tiene Chile, donde son los privados los que, deduciendo impuestos, brindan asistencia técnica. Y finalmente, la captura de nuevos mercados acompañados del Estado. Es la política que mejor desarrolló Chile y que consiste en aprovechar básicamente los cientos de tratados de libre comercio que hemos firmado y que no se traducen muchos de ellos en beneficios concretos para las medianas, pequeñas y microempresas. A modo de conclusión, les voy a comentar que sin duda hay otras reformas no menos importantes a las explicadas el día de hoy, pero estando próximos a nuestro bicentenario, al año en el cual vamos a tener una elección presidencial, estas reformas necesitan capital político. No hay otra forma de hacer reformas que no sea generando consensos. Y la crisis nos da un escenario que puede facilitar la toma de decisiones, la generación de consensos, la legitimación de estas reformas, y estas reformas de segunda y tercera generación nos van a permitir a nuestros países ingresar a la senda del desarrollo y por lo tanto reducir pobreza, generar trabajo y generar desarrollo.
Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Úrsula, por la presentación. Y ahora tenemos, vamos a pedir que las personas que ya tengan algunas preguntas nos las puedan colocar ahí en el chat, por favor, para ir apuntando mientras que se va dando la disertación. Y ahora vienen los comentarios de la doctora Teodora. Teodora es licenciada en Matemática y Estadística, o sea, tiene claramente la data dura, como se dice. Actualmente ella es directora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda del Paraguay, tiene diversos estudios en la Universidad Nacional de Asunción, también ha estudiado en Chile, bien, tiene todos los pergaminos para poder decirnos y hablar de esta reforma de la gestión pública desde el punto de vista paraguayo. Seguramente habrá sinergia con el peruano y después tendremos la ronda de preguntas que desde ya les pedimos. Si hay preguntas, por favor, colocarlo en el chat para poder tomar nota. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación y el espacio. Realmente me parece sumamente importante en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, es entrar en un debate sobre estos temas que realmente nos interesan a todos y es muy importante para cada ciudadano. Y luego de escucharle a María Úrsula, realmente yo tengo una ponencia, nosotros estamos en el iniciando la alfombra, como digo yo, ¿verdad? En materia de reformas. Si bien el año, para este año 2020, hemos iniciado un proceso tímido en la parte presupuestaria, ya abocado en una mirada de presupuesto por resultados. Hemos cambiado la estructura presupuestaria. Por la situación actual realmente nos ha complicado llegar a un año donde podamos revisar esos programas que hoy tienen un diseño diferente a lo que teníamos en décadas anteriores. Pero yo soy una convencida de que no todo es negativo. De esto también se aprende y esta estructura presupuestaria actual nos permite o nos ha permitido transparentar la línea de inversión o la línea de financiamiento que tenemos para el COVID en este caso. Bueno, sin más, quiero hacerle una breve presentación. Como les decía, es un tema sumamente interesante por la relevancia que tiene y el efecto que podría generar en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de transformación del Estado, no es que estemos conversando esto solo aquí en Paraguay y también ya queda en evidencia, lo estamos viviendo en los distintos países y principalmente en América Latina. Nuestro ejemplo, siempre estuvimos mirando a Perú y hacerle una reseña que como dirección de presupuesto, los técnicos de la dirección de presupuesto han hecho unas pasantías desde el 2014 hasta el 2018 por Perú, tanto en el Ministerio de Finanzas como en distintos ministerios, el Ministerio de Salud, Educación, mirando un poco cómo abordaban la reforma en la cual estaban en ese momento. Entonces hay mucha similitud en eso. Cuando hablamos de transformación del Estado, como les decía, no solamente acá, sino también en América Latina, el contexto en el que estamos viviendo, los avances, las experiencias nos obligan a todos a replantear nuestra forma de gestionar las cosas. No solo a un nivel de Estado, sino también en lo personal, ¿verdad? Hoy día los avances de la ciencia, el comercio mundial, el cambio tecnológico han reducido las distancias y abreviado los tiempos. Las exigencias de mayor productividad y competitividad en todos los sectores son cada vez mayores. Nuestros clientes son más exigentes y están mejor informados y la información se convirtió en un insumo básico y el nuevo conocimiento en el producto fundamental. En ese sentido, nuestro país ya hace varios meses hemos iniciado una discusión bajo la premisa de que se necesita replantear las estrategias de desarrollo y discutir asimismo cuál debe ser el papel o el rol del Estado en este nuevo contexto. La idea y la necesidad de plantear una transformación del Estado tiene varias evidencias de investigaciones de organismos internacionales
tanto como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde han resultado que los países tienen muchas oportunidades de mejorar para elevar la eficiencia de sus gastos públicos. Y eso deja más que evidenciado por qué es importante, porque es importante iniciar una transformación del Estado. Bueno, aquí les quiero traer un gráfico que seguramente muchos de ustedes ya conocen. En este gráfico se puede observar una estimación de los niveles de ineficiencia que tienen los diferentes países. Pero me voy a centrar en Paraguay, donde podemos ver que estamos entre una ineficiencia que comparativamente no es tanta, pero que sin embargo exige ajustes que debemos encaminar. Si analizamos a profundidad el 3,9% que nos califica, vemos que el mayor nicho de ineficiencia radica en las compras públicas, así como lo estaba señalando Úrsula en su ponencia, seguido de las transferencias que favorecen a personas que no son pobres o no son vulnerables, y finalmente un debate que siempre está en el tapete, la remuneración, las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado, que nos indican ineficiencias en los salarios del sector público y dentro mismo del sector público brechas importantes en materia salarial, haciendo comparativamente el sector público con el privado y dentro del sector público también. Si evaluamos estas cifras, ya nos dan señales o nos dio señales de dónde o por dónde iniciar el camino a la transformación o entrar en una reforma. La siguiente lámina, no sé si... Ahí. Bueno, y acá veo, primero debemos pensar en una mayor institucionalidad basada en políticas públicas inclusivas, orientadas al servicio del ciudadano, sobre todo como eje, con una visión estratégica y una mayor fortaleza institucional. Podemos hablar con los ejes transversales, serán la transparencia, la integridad, la coordinación institucional e intergubernamental y la fuerte apuesta al gobierno digital. Que esto para nuestros tiempos creo que es un punto muy importante, lo cual nos dará herramientas necesarias para brindar mejores servicios. Todo cambio, como sabemos, todo cambio tiene como base la Constitución Nacional, en donde se garantiza a todo ciudadano la educación, la salud y la seguridad, cuyo pilar realmente debe ser el capital humano. Esa debe ser la apuesta. Todos estos cambios tienen que formar parte de una política de Estado, pero una política de Estado no solamente se desarrolla en un gobierno, tiene que traspasar un gobierno, tiene que perdurar en el tiempo para que realmente generen cambios en las generaciones siguientes. También tiene que haber un acuerdo social, es decir, todos los ciudadanos debemos estar convencidos y de acuerdo que este es el cambio que queremos, este es el Paraguay o el país que necesitamos. Buscar principalmente un consenso político. Bueno, lograr esto no es tarea fácil realmente. Úrsula ya lo vivió, creo que de varios escenarios, ¿verdad? Y realmente escucharla para mí ha sido muy apasionante porque veo que no es fácil, pero estamos en un camino donde tenemos que ir para el frente. No sé si hay. Sobre todo en un mundo donde los recursos son limitados, no es fácil. Y las necesidades son diversas. Pero el tema de nuestra diversidad, como digo, debe pasar de ser un problema a constituirse en una fortaleza. Hoy tenemos que mirar esa fortaleza que tenemos la oportunidad de, quizás con pasos más agigantados, apuntar a una transformación del Estado. El primer desafío para la transformación del Estado es lograr que este represente real y legítimamente a todos los sectores del país, incluyendo a los sectores emergentes y a las nuevas organizaciones de la sociedad que hoy se sienten excluidos.
Muchos se sienten excluidos de esto. La idea es empezar con una institucionalidad fiscal, trabajando, por ejemplo, en una ley de responsabilidad fiscal con términos más reales, adaptativos, mirando al mismo tiempo la estructura del Estado, salud, educación, el servicio civil y uno de los más importantes, las compras públicas. Porque no podemos seguir con la retórica de hablar de la calidad del gasto. No podemos hablar de calidad del gasto, de eficiencia en los presupuestos, si no solucionamos los problemas de nuestras compras públicas. Comprar bien, gastar con la cabeza, le suelo decir a mí. Por supuesto, todas las reformas planteadas igualmente son importantes. Por ejemplo, sabemos que el desarrollo de las instituciones del Estado dependen ampliamente de la calidad de sus recursos humanos, por lo cual proponemos la modificación y la modernización de la Ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil. Acá hemos tomado mucho en cuenta el modelo peruano con distintos actores que nos estaban apoyando. Y el objetivo es contar con una función pública más moderna, competitiva, basada en la meritocracia, con una escala salarial única, basada en el desarrollo profesional y que promueva sobre todo un gasto público más eficiente, que es un reclamo. La reforma en la ley de la función pública y la carrera del servicio civil es fundamental y transversal a todas las instituciones del Estado, la cual nos permitirá el reordenamiento, la profesionalización y la meritocracia, que resultarán en una mayor productividad para la provisión de bienes y servicios públicos y sobre todo de calidad, ¿verdad? Estas reformas nos traerán beneficios muy importantes. Por ejemplo, en la mejora de la estructura organizacional. Como ejemplo, les doy el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, donde tenemos un número importante de entidades y debemos mirar de una manera de evitar ya esas superposiciones de funciones, facilitar las coordinaciones entre ellas que sean más gerenciales, fácil de gestionar y redireccionar esfuerzos hacia áreas misionales para un mejor servicio, siempre apuntando a la calidad. Como les mencioné al inicio de la presentación, la reforma más importante para mí quizás sea la de compras públicas. Más allá de una ley de servicio civil, pero como yo sé que Úrsula me va a entender, yo tengo una mirada presupuestaria, entonces creo que es una de las reformas más importantes que hay que hacer. Pues la gestión del suministro público es una herramienta fundamental. Y el objetivo debe ser lograr que el proceso de compras públicas en el país sea más dinámico, transparente, competitivo y que a su vez redunde en mejores precios de compra para el Estado. Esta reforma debe contemplar mejoras de ajuste a nivel operativo, técnico, normativo, que incluyan regímenes de sancionar incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de interés, información de proveedores, proceso evaluativo, creo que ya lo dije, la competitividad, la información y transparencia, funcionalidades del sistema informático, entre otros. Deben conectarse las informaciones. Eso me parece sumamente importante, empezar por lo que es la parte de compras públicas. En fin, el Estado debe dejar de ser visto también como una vaca lechera, ¿verdad? A la que todos queremos o quieren ordeñar. Eso debe terminar. Debemos apuntar a reformas que ya nos aparte de eso. Y bueno, para terminar, no quisiera dejar de mencionar otro aspecto muy importante de la tarea del Estado, que tiene que ver con la regulación. El Estado debe regular, porque existen mercados imperfectos, porque hay que proveer bienes públicos y porque hay una importante porción de la población en condiciones de pobreza, más después de esta pandemia
creo que eso va a ser sumamente importante, darle esa mirada. Pero para que la regulación sea efectiva, debe hacerse con las instituciones. No basta un solo centro, tiene que ser un trabajo en conjunto. Instituciones reguladoras, autónomas, profesionales, que poseen información adecuada. Tratar de trabajar con esas informaciones. Y estas informaciones solo son posibles si adoptamos una estrategia. Creo que hay que adoptar una estrategia renovadora, moderna y con herramientas precisas, como por ejemplo, y voy a terminar con esto, como la presupuestación por resultados. Creo que esa es una mirada que hay que darle. Y una vez más, agradezco el espacio. Yo les hablo de una forma macro. Ustedes sabrán que nosotros estamos iniciando, estamos en un proceso. Para este año también iniciamos el proceso de, no digo una nueva reforma tributaria, pero sí una simplificación tributaria que se inició a partir de este año. Y bueno, vamos caminando, pero estas son 3 pilares o 4 pilares a los cuales vamos a apuntar fuertemente y que sí se necesita y es el momento. Gracias. Muchas gracias a Teodora también por la presentación que ha tenido. Y hay preguntas, y yo voy a hacer un poco el pimponeo, como se dice, de preguntas. Y tengo algunas preguntas para ambas, ¿no? Yo quiero soltarles una pregunta. Han hablado de grandes reformas y la pregunta va para ambas, ¿sabes? ¿Cuáles crees que han sido las principales reformas o la principal reforma que han tenido en cada uno de sus países? En este caso en Perú y en el caso de Paraguay. ¿Cuál creen que dice esta reforma ha sido fundamental para después de las otras alternativas o otras reformas que vinieron después? Bueno, en el caso de Perú, Gustavo, creo sin duda que la reforma del modelo económico ha sido la reforma fundamental. Las cifras son contundentes y no voy a ir a las cifras de crecimiento económico, sino a las cifras que tienen componente en la gente, la reducción de la pobreza, el acceso a mejores servicios públicos. Esas son las cifras que nos importan cuando hablamos de política pública y sin duda esto hubiera sido imposible sin el modelo de economía social de mercado, esta visión de libertades económicas plenas, pero esta obligación del Estado peruano de procurar oportunidades para todos. Gracias. Teodora. Bueno, como les decía, nosotros realmente tenemos pequeñas reformas. Hoy tenemos la reforma de la simplificación tributaria, que creo que es importante porque después de mucho tiempo, la última reforma tributaria que lo tuvimos fue en el 2004. Hoy tenemos una simplificación y va a ser, sus beneficios lo estarán dando a partir del primer semestre del 2021, ¿verdad? También haber tenido una ley de responsabilidad fiscal que si hoy ya es muy acotada para nosotros y debemos darle una mirada más flexible, más moderna. Creo que son cosas que sí hemos apuntado bien, pero debemos seguir avanzando en esa línea. Muchas gracias. Tengo otra pregunta y quiero darles para que sean ambas también que puedan responder. Hay una pregunta sobre el tema de índole ambiental. ¿Creen que el tema de la reforma o temas ambientales también es parte de una reforma del Estado? Sin duda. Sin duda, en las reformas de segunda generación, cuando hablamos ya de institucionalidad, es como el Estado es capaz de equilibrar esa cancha entre la inversión privada y la protección ambiental. Y sin duda, la sostenibilidad, entre ellas la sostenibilidad ambiental, entra en un criterio de esa relación y ese equilibrio público-privado. Tenemos que generar institucionalidad. Tú eres consciente, Gustavo, de lo que está pasando en la selva de nuestro país con la minería informal, y ahí es donde necesitamos un Estado fuerte, eficiente, eficaz, para proteger el medio ambiente y procurar la explotación racional de nuestros recursos naturales.
En nuestro caso, realmente es, sin duda, lo que es medio ambiente es fundamental. Nosotros tenemos un avance ahí, por decirlo, estructural, orgánicamente. Teníamos una Secretaría del Medio Ambiente, hoy tiene un rango de ministerio y ya tiene un eje transversal y una mirada de cómo precautelar todo lo que sea el medio ambiente. También está en la mira una reforma seguramente, como dice Úrsula, de segunda generación, pero sí ya estamos principalmente mirando eso por ahora. Acá hay otra pregunta más que menciona que, bueno, Úrsula mencionó el tema de que en el Perú el gasto en el ámbito del presupuesto en salud o en otras áreas no es eficiente. Lo mismo pasa en el Paraguay, dicen algunos que mencionan acá. ¿Qué alternativas les podemos dar a nuestros gobernantes o a nuestros funcionarios para poder acelerar el gasto público, ¿no? O la inversión, más que un gasto, ¿no? Porque en realidad hay que verlo con cara de inversión. En el país lo que ha pasado fundamentalmente es que tuvimos un cambio en la composición de la élite de la burocracia peruana en cuanto a capacidades. Mucha gente se ha alejado del sector público para migrar en mejores condiciones al sector privado, y por eso la primera medida de política pública que debiéramos impulsar es la carrera pública, que se estandaricen los criterios, basta de tarjetazo, del amiguismo, y pasemos a institucionalizar la meritocracia. Y en segundo lugar, y lo dijo Teodora también, el tema de un sistema de compras eficiente. Comprarle o vender al Estado peruano es difícil. Entonces nosotros ya tenemos una agencia de compras, Perú Compras, que hace subastas inversas, que hace compras de país a país. Entonces necesitamos cambiar o modernizar nuestro marco de contratación estatal para tener mejor calidad de gasto, pero como dijo también Teodora, lejos de conceptos gaseosos, aterrizar en comprar mejor y procurar tener el mejor talento en el Estado, que irse a trabajar al Estado sea también rentable. No, la diferencia de trabajar en el sector público y el sector privado todavía en nuestro país es drástica. Bueno, yo coincido con la reflexión de Úrsula. A eso quería agregarle que nosotros estamos también en una reforma en el ministerio, o sea, en el ámbito de la salud. Es tener un ministerio como ente rector y separar las prestaciones, que si bien Úrsula nos daba su apreciación ahí, separar las prestaciones de tal manera también a optimizar las redes y puntualmente la parte de compras. Eso me parece fundamental, porque más allá de que probablemente los recursos no sean suficientes, existe una eficiencia en la gestión o en la alta burocracia y en la forma en que le vende o compra el Estado también, ¿verdad? Entonces creo que eso es fundamental para mí. Perfecto. Y yo quiero hacerles una pregunta que no quiero dejarla ahí porque es importante, ¿ah? Sé que ambas, una está trabajando en el Poder Ejecutivo actualmente, otra trabajó en el Poder Ejecutivo y ha estado en el Congreso, que es netamente político, ¿no? Porque eso es verdad, el Congreso es un ámbito político muy fuerte. Y la pregunta es muy sencilla, dice, ¿cómo lograr reforma en el Estado si no existe voluntad política? ¿No? Porque Mira, algunos dicen, Gustavo, sí, por favor. sin duda, creo que yo trabajé 13 años en el Poder Ejecutivo, 7 ministerios distintos, pero no ha habido cosa más difícil en mi experiencia profesional y personal que la construcción de consensos. Hay una polarización en nuestro país, hay muchos antis mineros, antis de posiciones políticas, y creo que lo que tiene que repensarse es que las discusiones no tienen que ser sobre personas o desprestigiar a las personas, sino tienen que ser sobre temas de fondo, para que así la posibilidad de llegar a consensos
no se trate solamente de lo que piensan una o dos personas que están en una posición de dominio, sino lo que sea mejor para el país. Y creo que en la generación de consenso, en los espacios de diálogo, como el Acuerdo Nacional, como los gremios y las propuestas de la academia, juegan un rol importantísimo, porque le quitan pasión a la discusión política que hoy está tan polarizada en nuestro país, para dejar espacio al tema técnico, al tema de consensos y de bienestar en búsqueda del interés general. Creo que la construcción de consensos es un proceso largo y es un proceso que amerita, desde nuestro punto de vista y desde nuestra realidad como país, dejar de lado los odios y pasar a un poco desprendernos de esos odios y pensar que es el momento de emprender reformas. Bueno, realmente para mí una pregunta muy difícil, y Úrsula tuvo la suerte de estar de ambos lados de la vereda, ¿verdad? Bueno, yo lo decía en una parte de la presentación, que la construcción, como bien lo señala Úrsula también, la construcción de consenso es fundamental. Y el rol, creo que un rol importante es la auditoría social, la auditoría ciudadana, social, pero objetiva. Sí perseguir, pero perseguir el común de todos, lo que todos queremos, lo que queremos, si queremos un país, ¿para dónde queremos ir? Que no exista solamente aquellas cosas que me van a beneficiar a mí puntualmente. Tiene que ser con una mirada amplia. Por eso creo que tiene que ser un consenso político, construir un consenso político desde la auditoría social ciudadana objetiva. Creo que eso es para mí primordial. Pero es un camino largo, y en algún momento tengo la esperanza que va a llegar a ese punto. Perfecto. Y hay una última pregunta, y lo dejo ahí porque siguen llegando las preguntas, es sobre el tema del tema salud y educación, ¿no? Algunos en salud se están hablando de reformas de temas de la salud digital, ahora hospitales digitales y todo ello. En el tema de educación se habla de contenidos digitales. ¿Creen que esas son las formas? ¿Es la medida en que se está tomando? ¿Cómo ven el avance en sus países, en ambos países? Sería bueno que nos digan qué están haciendo cada uno, en lo que sepan, obviamente, ¿no? No necesariamente tenemos que ser expertos en cada uno de estos temas. Sí, mira, yo te voy a contar, y tú sabes más de educación que yo, Gustavo, pero el tema de la virtualidad, nosotros somos docentes universitarios, yo dicto en 3 universidades distintas, las plataformas, las 3 son distintas, y hoy, por ejemplo, tuve problemas de conexión. O sea, sin duda, creo que la reforma de infraestructura comunicacional está avanzando en el Perú. Hay espacios. En cuanto a la legislación, creo que todavía hay un desfase. Hay que cambiar al 100% de virtualidad en educación técnica y superior, que es una opción que está ahí y que hay que aprovecharla. Es una ventana de oportunidad. Estamos hoy conectados con el Paraguay. O sea, ¿qué más obvio que se puede? Y en el tema de salud, sí, alguien puso un comentario que debimos aprovechar esta pandemia para empezar a comprar digitalmente, para mejorar nuestro sistema de contratación y de compras públicas. Se ha avanzado poco, no se ha avanzado mucho en el país en cuanto a las reformas de compras estatales. ¿Por qué? Porque ha habido mucho escándalo de corrupción, mucho tema, entonces la corrupción termina siendo la justificación para no hacer reformas, cuando es todo lo contrario. Una isla o un caso de corrupción no puede significar impregnar al proceso de temor para no modificarlo. Creo que hay que simplificarlo aún más para aprovechar las experiencias que han tenido Colombia, Chile, en cuanto a compras virtuales. Gracias. Bueno, yo decía de que de esta parte tenemos que ser objetivos y rescatar lo positivo. Para mí creo que en ciertos aspectos es para donde tenemos que ir. Coincido con Úrsula con el tema de la conectividad. A veces todavía radica un problema. En Paraguay, en el campo educativo, por ejemplo,
estamos viviendo una experiencia por primera vez dada, ¿verdad? Chicos dando aula desde virtual, ¿verdad? A veces cuestan, hay chillidos de padres que tienen que estar con sus niños, ¿verdad? Entonces es una nueva manera de vivir, pero es un gran desafío que debemos ir apuntalando así. Bien, muchas gracias a ambas. Oscar, te cedo la posta porque las preguntas siguen, pero nos podemos quedar hasta más rato, pero también hay que cumplir el horario. Realmente, realmente apasionante. Nos quedaríamos, y más aún quien nos gusta esto y quien hemos vivido el sector público. Personalmente he trabajado en el sector público 25 años y realmente es apasionante vivir varias etapas y en especial esta, ¿verdad? Y dejar como reflexión, yo creo que nuestro país, y creo que Teodora coincidirá conmigo, los 15 años de buena tarea realmente hoy representa para nosotros un escenario propicio realmente para hacer las reformas. Y escucharle a Úrsula, realmente, no sé, un gustazo, porque nos encaminó en los ejes que vos presentaste, Teodora. O sea, es que era hacer un copy-paste, ¿verdad? Pero al estilo paraguayo, como siempre solemos decir, porque tenemos esa idiosincrasia muchas veces diferente, pero creo que más que nunca hoy ese escenario está abierto. Y yo dejaría algo de reflexión. Yo creo que el camino de la reforma, sin incorporarle al sector privado, va a estar muy difícil. El hecho de que solamente pensemos en la parte política, yo creo que a la parte política le vamos a forzar y estoy totalmente de acuerdo con Teodora desde la parte de la auditoría social, que creo que básicamente en estos 15 años dimos claro ejemplo de eso. Si bien es cierto, hubo una responsabilidad fiscal de blindarle tanto al Banco Central del Paraguay y blindarle al Ministerio de Hacienda, que realmente son las dos instituciones capaz que con mayor fuerza y transparencia en nuestro país. También hoy ese escenario se debe mucho a cuánto el sector privado apostó en esto. Y creo que más que nunca debemos hacer ese trabajo en forma conjunta, no solamente a través de las asociaciones público-privadas, sino ese consenso y esa empatía que tienen que existir entre ambos sectores y empezar a delegar cosas, ¿verdad? En algunas cosas el sector público es bueno y dejarle que sea más rector que operativo y dejarle la parte operativa al sector privado que realmente va a motorizar. Y yo creo que esa es la experiencia y hemos visto y tenemos espejos, ¿verdad? En otros países vecinos que realmente a través de subsidios y cosas semejantes no es tan fácil crecer ni ser eficiente. Es decir que con la participación privada entendemos que básicamente este camino, Teodora, realmente debería ser un poco más corto, pero sí tenemos que tener mucha empatía y construir esos pilares de confianza para que realmente podamos sentarnos en un diálogo que sea el motor, ¿verdad? Y yo creo que ahí los paraguayos sí somos eficientes. Una vez que nos entendemos, llegamos siempre a buen puerto. Así es que muchísimas gracias, Úrsula. Realmente fantástico tu experiencia de haberte sentado en el Ejecutivo y en el Legislativo. Bueno, vamos a ver si rápidamente te vas al judicial también, entonces ya nos hablas de ya nos hablas de una reforma total, ¿verdad? Bueno, y Gustavo, un especialista en el área de educación. Teodora, un gusto escucharte y estamos ahí pendientes de cómo va a salir nuestro presupuesto 2021 y ya trabajando por presupuesto, por resultados. Así es que te animo y te doy fuerzas para que continúes con este excelente trabajo que estás haciendo en el Ministerio de Hacienda. Y a todos quienes nos acompañaron, se prendieron con nosotros 50 personas y están ahí 45. Así es que muchísimas gracias a todos y ya estaremos con más sorpresas para todos también en todo esto que estamos haciendo. Creemos que el sector privado tenemos que también nosotros hacer
correr con la cuotita, como se suele decir, para que esto salga adelante. Así es que éxito para todos y adelante Paraguay, adelante Perú. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Bye. Placer. Gracias. Gracias.